Y en el libro del profeta Joel lo vamos a leer en el capítulo 3, verso número 10. Solo versículo. Libro del profeta Joel, capítulo 3, versículo 10. Y la santa palabra del Señor dice de la siguiente manera: forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestros hoces. Diga el débil, fuerte soy. ¿Cómo dice? Diga el débil, fuerte soy. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos y te damos la honra y la gloria, Señor, por este lugar y por esta asamblea, por tu presencia en medio de nosotros, en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Y desde que comenzó este servicio hasta el día de hoy has estado tú, Señor, en control de todo. Esperamos que al final las cosas sigan igual, que los corazones sean conmovidos, que las almas, Señor, sean salvas, que los enfermos sean sanados y que, Señor, aquí se dé toda la honra y la gloria para ti. Te lo pedimos, Padre amado, en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. El Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Amén, amén. Bueno, hay un dicho que dice que los perfumes caros vienen en frascos chiquitos, pequeños. ¿Cuántos de ustedes lo han escuchado? Parece que todo, ¿verdad? Bueno, esa frase, si quisiéramos etiquetar al libro del profeta Joel, podríamos decir eso. El libro del profeta Joel es como un perfume muy caro, aunque viene en frasco chiquito. Digo esto porque se dan cuenta que este libro solamente tiene 3 capítulos. Y fíjense que yo duro 20 minutos en el metro express que me lleva de aquí de la estación hacia el downtown y de regreso igual. Y tengo la Biblia en mi celular y me pongo a escuchar el libro del profeta Joel completo. Y en menos de 20 minutos se va la lectura de este libro. Es muy corto, es muy rápido para uno leerlo, para oírlo. Sin embargo, quizás por eso no le hemos puesto mucho cuidado y lo pasamos muchas veces por desapercibido, no le damos la importancia que verdaderamente le debemos tener, y por eso ignoramos muchas riquezas espirituales, ignoramos muchos misterios de la sabiduría de Dios. Y yo cuando descubrí eso, pues, he oído a este libro una y otra y otra y otra, y muchas veces hasta me duermo escuchándolo y tengo en la computadora la orden de que cuando termine lo repita y lo vuelvo a repetir y me levanto escuchando este libro, porque me he deleitado muchísimo en ese sabor que tiene de la palabra de Dios este libro. Y fíjense que cuando usted va a hacer lo que yo hago, yo sé que después de esto usted va a ir a su casa y lo va a leer y lo va a desglosar, lo va a estudiar, lo va a buscarle detalles y va a descubrir de que este libro tiene una cantidad de profecías que la tomaron en cuenta otros profetas, mucho más famosos que Joel. Aquí se habla de los grandes, del gran día del Señor. Es el primero que menciona este gran día del Señor. Es un gran día que debe estar atento la iglesia, debe estar atento los creyentes, aún deben estar atentos los incrédulos, los que son y los que no son, porque el gran día del Señor es un día que va a conmover
la humanidad entera, aún mayor que los días del diluvio y con los días de Sodoma y Gomorra. Así que estas cosas fueron tomadas en cuenta por profetas como Isaías, como Jeremías, como Daniel, profecías de aquí que se encuentran fragmentos en los evangelios, en el libro de Apocalipsis. Entonces, mucha gente de Dios que están en las Sagradas Escrituras tomaron en cuenta este perfume tan caro en frasco pequeño. Así que yo no voy a ser la excepción. Voy a tomar en cuenta para darle las palabras del Señor en el día de hoy parte de lo que está en este libro. Aleluya. Y he tomado un versículo, ¿no? que tiene una frase muy famosa. Fíjense usted, algo curioso. El versículo que leí, muchos de ustedes habrían escuchado eso que dice: diga el débil, fuerte sale. ¿Verdad que sí? Pero sabe que muchos ignoraban que esa frase estaba en el libro de Joel. ¿Sí? Porque se dice: diga el débil, fuerte sale. Y lo sacan, ese texto lo sacan del libro y lo repiten en la radio, en la televisión, por aquí, por allá, por todas partes. Y es raro un creyente que no sepa, que no haya escuchado esa frase: diga el débil, fuerte soy. Pero qué sorpresa cuando se da una cuenta que está en el libro del profeta Joel y que hay otras frases que antecede a esa. Y entonces ahí es donde comenzamos nosotros a descubrir la gran revelación de Dios. De modo que entonces vamos a comenzar a decir de que el profeta Joel tiene un mensaje para un pueblo que está en esas condiciones. El pueblo del Señor se encontraba en ese momento muy débil. Sabemos que el pueblo del Señor es el pueblo de Israel, ¿verdad? El que se formó de los simientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquellos que se formaron de los 12 patriarcas, hijos de Jacob, que se transformaron en las 12 tribus. Ese es el pueblo de Dios, ese es el pueblo de Israel. Pero este pueblo, en la época del profeta Joel, se había dividido, se había fragmentado en dos reinos. Si usted va a leer la Biblia o la ha leído, va a encontrar de que la Biblia, después de Salomón, ¿no? Después de Salomón vino Roboam, y después de Roboam ahí es donde se divide el pueblo de Israel, y entonces ya no se conoce como Israel, sino que se habla del reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte se le denomina Israel, que se forma de 10 tribus, ya no son las 12, sino de 10 tribus, y el reino de Judá, que se forma de 2 tribus. ¿Qué tribu? A mí siempre me da tristeza hablar de esto, pero es una realidad. Eso fue lo que pasó. Está escrito en la Sagrada Escritura. El pueblo escogido de Dios, que costó muchísimo para formarse en un pueblo poderoso, ahora lo vemos aquí fragmentado, dividido en 2 reinos. Y entonces, aunque era el reino de Israel 10 tribus, no dejaba de ser débil ante las naciones. Y mucho más débil el reino del sur, que era el reino de Judá, que solamente quedó con 2 tribus. Entonces, vemos al pueblo de Dios débil. ¿Por qué motivo? Por la división que hubo en esa época. Y un caso curioso: mientras el pueblo de Dios se dividía en 2 reinos, los pueblos paganos que estaban a su alrededor se estaban uniendo las tribus unas con otras. Y ahí fue donde formaron el pueblo de los caldeos. Y después de los caldeos fueron tantos los que se unieron y se hicieron tan poderosos que formaron un imperio que se conoce como el Imperio Babilónico. Pues,
vinieron los asirios y también vinieron los griegos. Pero esos imperios se formaron de la unión de otros pueblos, mientras los paganos y los pueblos idólatras se estaban uniendo y fortaleciendo y poniéndose poderoso. El pueblo de Dios, el pueblo escogido por el Señor, formado para adorarle a Él solo y únicamente solo, se habían dividido. Y eso los hizo débiles. Y acuérdense, nosotros tenemos un enemigo que se llama Satanás, tiene demonios, y los demonios no se dividen. Nosotros estamos rodeados de principados que están uniéndose, gobernadores de las tinieblas que se están uniendo, príncipes de la potestad de la maldad que se están uniendo. Ellos no se pelean unos con otros. Yo no tuve la oportunidad de ver a un satánico haciéndole un exorcismo a una víctima de un demonio. Caso curioso, ¿verdad? Pero ¿sabe cómo lo quería expulsar? Le voy a decir. Un satánico expulsando a un demonio de una víctima le decía: salga fuera de ese cuerpo, hermano. Le estaba diciendo hermanos, porque los demonios no se pelean entre sí, se unen para atacarte a ti, para atacar a la iglesia del Señor, para atacar al pueblo de Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? No estamos dividiendo. ¿Ah? Porque el diablo ha dicho: divide y venceré. Y un pueblo unido, oiga bien, jamás ni nunca será vencido. Por eso el diablo quiere que el pueblo de Dios se divida, que haya división entre la iglesia y los líderes que lo acompañan, que haya división entre los hermanos y entre los hermanos de la congregación, porque mientras la iglesia se fragmenta, el diablo se fortalece. Pero mientras la iglesia se une, el que se debilita es Satanás. ¿Cuánto da gloria? Entonces este pueblo estaba muy débil de una forma política, porque se habían dividido en dos reinos. Estaban débiles militarmente, porque unos estaban con el reino del norte, otros estaban con el reino del sur, y estaban también débil económicamente. O sea que por todos lados estaba este pueblo débil. Ahora bien, en el capítulo 1, si usted se va al capítulo 1, ahí nosotros vemos cómo aparte de haberse debilitado por estar divididos, también habían caído en tan terrible pecado que se revela capítulo 1, verso 5, cuando dice: despertad borrachos y llorad y gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Es el único pecado que he denunciado en el libro del profeta Joel. Saben que los otros profetas escribieron en contra del pecado de la idolatría, porque el pueblo cayó en la idolatría, caía en muchos otros pecados, y los profetas denunciaban esos pecados de esos líderes y de ese pueblo. Pero en el libro del profeta Joel, usted lo puede leer de pie a cabeza, es fácil, son 3 capítulos. Vuelvo y se lo motivo para que lo lea. Se va a dar cuenta que no hay otro pecado denunciado sino el pecado de la borrachera. Fíjense usted, vencidos por agua fermentada. Estos hombres
se habían dedicado a la producción de frutas y verduras y tenían el conocimiento del poder de conservación, pero en vez de utilizar la tecnología para conservar los alimentos y los productos, para conservar los productos de agricultura, para alimentarse, ellos lo usaban para producir vino, whisky, ron, tequila, brandy, coñac, ginebra, cerveza y para de contar. Y esas bebidas alcohólicas tienen un poder que toca la debilidad del ser humano, que es la adicción. Nosotros los seres humanos somos propensos a hacernos adictos. Voy a hablar de café, hermano. Pero entonces, las bebidas alcohólicas tienen esa facultad de apropiarse de esa debilidad humana, que es la facultad de hacernos adictos. Entonces, estos hombres de este pueblo y mujeres, quizás también jóvenes y niños, se habían dedicado a la bebida, a producir bebidas alcohólicas. Y yo voy a leer un versículo que está en la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 23, el verso 29, que dice así, de la siguiente manera. Si quieren buscarlo, pueden buscarlo, yo los espero. El libro de Proverbios, capítulo 23, verso 29, dice de la siguiente manera: Amén. ¿Para quién será el ay? ¡Ay! ¿Para quién el dolor? ¿Para quién la rencilla? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién los amorastados de los ojos? Muchas preguntas. Mira la respuesta. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente con una copita de vez en cuando, para que no se sientan mal ahí en la familia, en el cumpleaños, en el 31 de diciembre, pero así entra. Mas al fin, como serpiente, morderá. Por eso hay que muchos hoy en día son alcohólicos y están muriéndose de cirrosis. ¿Quieren dejarlo? No pueden. Ya la serpiente los mordió y los envenenó. Y como aspis darás dolor, tus ojos mirarán cosas extrañas. Oiga bien cómo son lo que pasa cuando están alcohólicos. Ven cosas extrañas, alucinógenos. Y su corazón hablará perversidades. Los borrachos siempre hablan malas palabras, siempre son asquerosos para hablar con los demás y no sigo. Dice, será como el que yace en medio del mar. Así son los borrachos. Yacen como en el medio del mar, sin futuro, sin esperanza. El que está en medio del mar no tiene futuro, no tiene esperanza, está acabado. Su fin es lo más seguro. Y como el que está en la punta de un mastelero y dirá, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Porque aunque no quiere, la adicción lo obliga. Está tremendo. Y
al cual el profeta Joel le estaba hablando. Era un pueblo adicto a las bebidas alcohólicas, era un pueblo borracho. Es extraño, digo yo, Señor, pero ¿por qué no denuncia otro pecado? ¿Por qué? Porque es que de ahí comienza la tragedia, de ahí comienza la destrucción. No es que cuando la persona se hace adicto al alcohólico, lo que comienza a perder es la conciencia. Cuando una persona bebe y bebe, pierde la conciencia. Hay gente que ha matado a su mamá y después no supo cómo, y cuando se despierta ve a que su mamá está muerta, no sabe ni quién la mató. Pues él mismo, borracho o borracha. Y también hoy la mujer toma como más que tal. Gente que va manejando, sabe que aquí no se puede manejar, si maneja no toma, si toma no maneja, sin embargo maneja tomando. Y hay accidentes y matan, se desgracia su vida, porque para la cárcel van a estar 30, 40 años. No le dan a nadie 40 años, o si le dan hasta 120 años. ¿Por qué? Porque andan borrachos, pierden su fortuna, pierden su familia, pierden su salud porque andan borrachos. Y eso es una gran advertencia, porque yo he oído amigos que van a Europa a hacer campañas evangelísticas allá, y cuando regresan dicen, no, pues allá en vez de agua toman vino. Y el vino no es malo. Pues sí, el vino no es malo, el malo es tomarlo. Y ahí comienza la vida de todo. Es lamentable, pero lo que voy a decir es cierto. Hemos tenido presidentes de la República en el mundo alcohólicos. Hemos tenido representantes, gobernadores y representantes en las asambleas, en los congresos, alcohólicos. Líderes de gran capacidad intelectual que se han destruido por la bebida alcohólica. Yo tuve la oportunidad de conocer a un hombre superdotado con un coeficiente intelectual asombroso, pero tenía una fortaleza para tomar hasta 3 días sin dormir. Y esa era su pasión más grande. Ni siquiera las mujeres, hermano, era la bebida. Una de su esposa le dijo, ¿la botella o yo? Y el hombre le respondió, la botella. De ese vicio es que comienza entonces la destrucción. Y por eso es que usted ve personas que se autodestruyen por causa del vicio del alcohol. Porque de ahí en adelante nosotros pues vamos otra vez al libro del profeta Joel, cuando es denunciado el delito del pueblo, comienza entonces a ver, a decir ya las razones por las cuales había toda esa calamidad que venía sobre el pueblo del Señor. Habla primeramente de una invasión de un ejército extranjero que los iba a destruir, pero sin misericordia. Es decir, ellos estaban fuera de la protección divina. ¿Por qué? Porque andaban en el pecado de la borrachera. ¿Qué borracho va a estar pensando en Dios? No piensan ni en ellos mismos, mucho menos pensar en Dios. No piensan en su familia, mucho menos en pensar en Dios. No piensan en nadie, solamente en la bebida. Entonces, se levantó el ejército enemigo que sí se habían unido. Los caldeos se unieron. Yo ya lo dije, los caldeos se formaron de muchas tribus y luego fue tanto el poder que tuvieron que se formaron en un imperio, y así se formaron los imperios. Entonces, estaba profetizado que vendrían los ejércitos extranjeros que los destruirían
plagas, como manada de insectos, acabarían con ellos y con toda la agricultura, con toda la producción que ellos estaban utilizando para producir bebidas alcohólicas. Venía un juicio horroroso sobre el pueblo de Dios, donde daría vergüenza, tanto que los ejércitos extranjeros agarrarían a los hijos y los venderían por una prostituta. Aquí están ofreciéndose mujeres por $20. Imagínense usted, esos soldados agarrando uno de sus hijos, cambiándolo por un placer sexual con una prostituta que hoy en día vale $20 por ahí. Horrible, ¿eh? Piensen en sus hijos. Eso estaba profetizado para ese pueblo, que estaba débil por todas esas razones. Pero a pesar de que Dios le estaba denunciando sus delitos y sus pecados, el Señor les trajo una solución. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y ante esa desgracia, en el capítulo 1, verso 13, comienza el Señor a hablarle. Así están ustedes. Pero la situación puede cambiar. Y comienza diciéndole: ceñid y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios las ofrendas y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Un primer llamado en el libro del profeta Joel al arrepentimiento. Mire, Dios es tan bueno y tan misericordioso con nosotros los seres humanos que Él entiende. Él entiende nuestra situación, Él entiende nuestra naturaleza caída, Él entiende nuestras debilidades, Él entiende nuestros errores, Él entiende nuestros desaciertos, Él entiende nuestro fracaso. Él más que nadie entiende tu vida y entiende la mía, por muy que esté en el suelo. Dando en ese suelo lleno de porquería, lleno de basura, lleno de inmundicia, lleno de estiércol, Él puede hacer de eso algo hermoso, maravilloso. En esa condición nosotros nos encontrábamos dentro de un pozo cenagoso. Para los que no saben lo que es un pozo cenagoso, es un pozo séptico. Para los que no saben lo que es un pozo séptico, es en ese pozo donde nosotros, en donde no hay cloacas, echamos nuestro desperdicio humano. Ese es un pozo cenagoso. Bueno, de ahí puede el Señor sacarnos, lavarnos, limpiarnos, lavarnos, vestirnos, santificarnos y hacernos una nueva vida. No es que lo puede hacer, lo ha hecho. Con todos los que estamos aquí, la diferencia de nosotros con los demás es que somos pecadores arrepentidos. Esa es la diferencia. Todos somos pecadores. La diferencia es que hay pecadores que no se quieren arrepentir, que no se han arrepentido. Ya vemos otros que a la hora que Dios nos hizo un llamado, no pedimos la segunda, de una vez nos arrepentimos.
Pero hay otros que aunque Dios le hace un llamado, todavía siguen tercos con sus vicios y sus pecados. Y Dios sigue con su amor y con su misericordia. Por eso es que vemos aquí otro llamado en el capítulo 2, verso 12, que dice: por eso pues ahora, dice Jehová, como decía el hermano, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Amén. Y que se duele de castigar. Fíjense usted, ya hay un segundo llamado. Si por el primero no ha respondido, te hace un segundo llamado. Dios es así. Si Él te ha llamado y tú no has hecho caso, fíjese, ya era tiempo de que usted estuviera destruido. Como yo a veces digo, ¿cómo se siente? Pues feliz, porque debería estar 3 metros, dicen algunos, pero son 3, no, son yardas. Yo debería estar 3 metros debajo de tierra y estoy, como trabajo en un edificio de 56 pisos. Adiós, aleluya. 56 pisos y llego a 25 y digo, bueno, imagínense. En vez de estar debajo de la tierra, estoy sobre la tierra. Es un privilegio, es un amor y una misericordia que el Señor me ha dado. No queda otra cosa más que serle agradecido por su gran amor con que Él perdonó mis pecados. Y por ese perdón es que entonces yo disfruto de esta bendición. Aleluya. Aleluya. Amén. Este pueblo no quiso arrepentirse, para que sepa. Para finalizar, decimos, para hacerle corta la historia, este pueblo no se quiso arrepentir. Siguió terco, siguió borracho, siguió buscando el vicio, siguió produciendo vino, siguió produciendo, no le hizo caso al mensaje del problema. A veces uno les habla. El hermano decía, el Señor ya viene, vamos a ponerlo derechito. Y parece como que eso ya es disco rayado ya. No le hacemos caso. Y seguimos siendo reincidentes en el pecado. Pero el día que llegue, entonces ya no valdrán las lamentaciones. Es preferible que mientras el Señor te llama al arrepentimiento, llora, no te dé vergüenza, y llora. Amén. Yo lloré por mis pecados y el Señor me dio nueva vida. Amén. No importa si Dios te habla a través de tu mamá, no importa si Dios te habla a través de tu papá, no importa si Dios te habla a través de un niño, no importa si Dios te habla a través de una persona que no ha ido a la escuela, no ha ido a la universidad y no sabe leer, pero sabe relacionarse con Dios. Amén. Y sabe que al llegarse a Dios con un corazón arrepentido, Dios no puede negarse a eso. Amén. Usted le puede pedir a Dios esto y aquello y Dios, si quiere, se lo da. Si quiere, se lo da. Él no está obligado a darnos nada. Pero cuando usted le llega, Señor, vengo por mi perdón, vengo arrepentido de mi pecado, ahí sí no se puede negar Dios. ¡Claro! Por eso es que aquel ladrón en la cruz del Calvario, en la recta final, ese sí es privilegiado. Ese hizo y deshizo en el mundo, pero cuando se iluminó de que al lado de él estaba su Salvador, sin pérdida de tiempo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él pensaba que era larga la historia, pero el Señor le respondió: es cierto que hoy mismo, sin esperar mucho, para luego
Aleluya. Arrepiéntense, pecadores, porque lo que viene es algo que ustedes lo van a vivir en carne propia y no lo van a resistir. Van a sufrir como nunca han sufrido, van a padecer como nunca han padecido. Mejor arrepiéntense. Gloria a Dios. Usted no tiene ni idea de lo que es el infierno, ni yo quisiera saber. Pero el Señor nos ha revelado tantito así de lo que es el infierno, tantito así de lo que es ese lago y azufre, que es la muerte eterna. Y por ese tantito así, para mí ya es suficiente. No quiero estar allá, no quiero padecer esa persecución, no quiero tener ese tormento eterno. Entonces, el camino por aquí que es más derecho, yo busco el arrepentimiento. Si no hay aquí una persona que todavía no se ha arrepentido al llamado de Dios, no pierda tiempo. Hoy es el día. Yo no he venido aquí a insultarlos, sino a hacerles una voz de alerta. Haga lo que el Señor nos ha revelado y arrepiéntase de sus pecados, que el Señor será amplio en perdonar. Fíjese usted como dice la Sagrada Escritura. Aleluya. No lo va a pensar dos veces Dios. Usted le pide perdón al Señor y Él ampliamente se lo va a perdonar. Y va a agarrar sus pecados. Oiga bien lo que le voy a decir. Y esto no es novela, esto es una realidad. Él va a agarrar sus pecados y los va a tirar a la profundidad de la mar. ¿Sabe para qué? Para no acordarse más. Amén. Somos nosotros los que nos acordamos. Yo en aquel tiempo era borracho, en aquel tiempo era un drogadicto, en aquel tiempo era esto y en aquel tiempo era aquello. Eso somos nosotros para darle la gloria y la honra. No. Pero Él no se acuerda más de los pecados de nosotros. Nosotros hemos sido justificados por Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, una vez que Él nos, entonces en el capítulo 2, comienza Él entonces a revelarnos las cosas que Él va a hacer después que nosotros nos arrepintamos. Si usted va en el 28, capítulo 2, y después de esto, después que se arrepiente, ¿no? Las cosas así, ¿no? Después que se arrepiente, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré mi espíritu sobre aquellos días, y haré prodigio en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él ha llamado. Va a haber entonces, después que te arrepientas, va a haber entonces perdón de pecado, que es lo más importante. ¿Ah? Si usted va al libro del Salmo, capítulo 103, usted va a decir, bendice alma, va a leer que dice, bendice alma mía a Jehová, y bendice todo mi ser su santo nombre. Y él comienza entonces a enumerar todos los beneficios. ¿Sí? Y no olviden ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles? Número 4, el que perdona todos tus pecados. Está en primer lugar en la lista. Y es lo primero que tenemos que pedirle a Dios todos los días. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Y después que se menciona el perdón de los pecados, es que habla el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca, el que te corona después. Pero el primero es el perdón de los pecados. Amén. Más grande el favor que de Dios hemos recibido es el perdón de nuestros pecados. Amén.
Mire, la forma de que nos abra las puertas del reino de los cielos, la forma que nos abre la puerta de Dios es arrepentirnos. Todos somos pecadores, así lo dice Pablo en el libro de Romanos. Todos somos pecadores, pecador el impío, pecador el judío, todos están bajo el maligno, no es siquiera ni bueno uno. Pero por eso es que tenemos que arrepentirnos, declarar que Jesucristo es nuestro Salvador, y buscar la justicia en Él, cubrirnos en Él. Y una vez que lo hagamos, nosotros estamos protegidos de todos los juicios que vienen y han venido y vendrán sobre la humanidad. Y entonces, una vez que nosotros nos hemos arrepentido, que hemos sido llenos del Espíritu Santo, ahí es donde podemos decir entonces: fuerte soy. No es que ustedes declaren fuerte soy y se va a hacer fuerte. No. Esa es una de las grandes mentiras que el diablo nos ha puesto a nosotros. A que declaremos soy fuerte, soy fuerte. No. Tenemos que hacer lo que el Señor nos revela. Primero arrepentirnos de nuestros pecados delante de Dios. Y a fin de todo poder decir, como dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo. Es en Cristo, solamente en Cristo y únicamente en Cristo. Y es el que me da la fuerza. De la fuerza para vencer al enemigo. Y por muy unido que estén los principados, por muy unido que estén las potestades, por muy unido que estén los demonios, por muy unido que esté Satanás con todo su ejército de animales espirituales en contra de nosotros, no nos van a hacer nada, porque con nosotros está el que lo venció. Aún ni la misma muerte podrá con nosotros, porque si nos toca morir, morimos en esperanza que tarde o temprano, al oír la trompeta de Dios, nosotros venceremos la muerte, porque vamos a resucitar. Venceremos cualquier cosa. Alguno dice: ay, hermano, que la carne es débil. Yo sé que es débil. Y el que dijo eso fue Jesucristo. Orad y velad para que no caigáis en tentación, porque el Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero no lo digo para que usted se justifique de que, ay, que no pude aguantar ver allá en la tienda una botella de vino, se me abrió la boca y me la compré, escondí y me la tomé. Como era 31 de diciembre. Una de las cosas que usted debe pensar es que esa es agua podrida. La cerveza es agua fermentada, y la fermentación es una palabra muy elegante, pero en términos de aquí de Rosenberg es agua podrida. Ese es el tequila, agua podrida. Ese es el whisky, el brandy, la champaña que le gusta mucho a las mujeres. Todo es agua podrida. Y usted lo que tiene que pensar es: usted se está dejando vencer por una botella llena de agua podrida. Y lo que tiene que decir es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando a mí me dice: hey, ¿por qué no tomas una? Esa es la de yo los marranos. ¿Cómo así? ¿Me está diciendo marrano? No, le estoy diciendo que yo las que yo me tomaba se las dejé a los porquis, a los marranos. Ahora, solo que usted tiene que hacer lo que hice yo: déjele toda esa agua podrida, porque así les digo yo, para que los porquis se los, ¿cómo le dicen en México, chancho? Para que los chanchos se los tomen. Pero yo no. No es que el que se los toma se vuelve un chancho. Sí. Usted lo ve, vaya uno al downtown para que vea a esa gente. Son unos chanchos, no se bañan, viven en la calle, todo
inflamados, luchados, peludos, solos, tristes, pobres y abandonados, como una bestia, como unos animales, esperando que el día si viene la muerte viene y si no, sigue una vida. Y eso lo hace el juicio. Que mucha gente se les agua la boca cuando lo ven las tiendas. Pero acuérdese que primero entra suavecito y después le da la tocada mortal dándole el veneno. Yo le digo que en esta mañana, si hay una persona que ha estado pasando por muchas calamidades, por muchas situaciones críticas, haga un estado de una reflexión y a ver por qué razón. También cuando una desgracia o tragedia o un revés me sucede 2 veces seguidas, yo de una vez me pongo a cuenta conmigo. Usted no ha visto esa mañana que usted levanta y antes del mediodía ya le han pasado 2 o 3 cosas, que casi te chocan el carro, que casi tú chocas a otro, ya sea, etcétera, etcétera, ¿no? Y alguien te llamó y te ofendió, o alguien te dio 4 cosas en la calle, cosas así como esas. Cuando me suceden a mí 2 veces seguidas en el mismo día, ya de una vez llego a la casa así, no, bueno, aquí estoy. Y yo empiezo a hablar con él. Si tengo que pedirle perdón, a mí no me cuesta pedirle perdón. Porque yo sé ya que si yo he cometido un pecado y por ese pecado yo estoy recibiendo azotes, entonces yo prefiero arrepentirme y si es posible llorar yo, y no con lágrimas de cocodrilo, sino con el corazón en la mano. Señor, yo no quiero más este revés de mi vida y yo no quiero más ofenderte. Qué vergüenza que yo a estas alturas te esté ofendiendo, Señor. Que yo te esté avergonzando. Yo hablo con mi papá así, yo le digo. Le digo, no puedo. Si yo estoy en la tierra por tu misericordia, pero es para tu honra y tu gloria, no para tu vergüenza. Y ya cuando ya le digo al Señor, entonces me dice, no, estate quieto, pues, tranquilo, calmado, me dice el Señor, calmado, no es por eso, es por otra cosa. Bueno, ya. Entonces vamos a ver qué es lo que es. Pero Dios te habla, Dios me habla, Dios te habla a todos nosotros. Hay una señora que me dice, ¿cómo le habla Dios a usted? Bueno, si yo le explico cómo Dios me habla a mí, no trabajaría, porque dice que Dios habla de muchas maneras. Y no hay un ABC como Dios te va a hablar, sino Dios usa, pero no usa un animal, el mundo de ahí es que nos habla el burro que está. Bueno, entonces, estas son partes de las riquezas que nosotros podemos hablar del libro del profeta Joel. Y hemos descubierto cosas grandes y maravillosas en un poquito tiempo, ¿verdad? Pero no, hay mucho más por descubrir, hay mucho más por conocer, hay mucho más por saber. Y la invitación mía a ustedes que ya son creyentes, que yo sé que no tengo que hacer un llamado al arrepentimiento, pero por si acaso, si por demás no está, si alguno quiere venir y entregarse al Señor, decirle, bueno, la verdad que he estado fallando en esto, en aquello, nosotros estamos dispuestos a orar por eso. Pero el gran interés que tengo es de que usted se enfrasque a leer, a estudiar, a comer, a desgruesar, a saborear detalle por detalle este pequeño libro que lo hemos llamado un perfume muy caro en un frasco muy chiquito. La honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Gracias por la invitación, pastor, y espero haber sido de bendición para todos ustedes.